Absolutamente. Đây là câu chuyện của bạn, được dịch và viết lại sang tiếng Tây Ban Nha. Với tất cả các yêu cầu bạn đã đưa ra, một đoạn mở đầu gây sốc, giữ nguyên độ dài và nội dung, lồng ghép câu hỏi tương tác, kêu gọi hành động, thay đổi bối cảnh và một kết thúc ý nghĩa. El secreto del confeti rosa, una traición que lo destruyó todo. Suscríbete a nuestro canal para más historias de supervivencia y fuerza. Un césped impecable, 100 rostros sonrientes y una nube de humo rosa. Se supone que una revelación de género es el día más feliz en la vida de una pareja. Pero para una mujer llamada Sofía, ese humo rosa se sintió como una niebla de guerra. Frente a sus amigos, su familia y con una transmisión en vivo en marcha, su esposo, Mateo, no vitoreó, no sonrió. Agarró el micrófono y pronunció 6 palabras que destrozaron el mundo de Sofía y detonaron una bomba en medio de su matrimonio. Sea lo que sea, no es mío. Los jadeos, el silencio, la vergüenza. Todo fue un borrón. Pero la verdadera historia comenzó más tarde esa noche, cuando un solo correo electrónico con el asunto «Resultados de prueba de paternidad de ADN» aterrizó en su bandeja de entrada. Lo que había dentro expondría una mentira tan profunda y una traición tan retorcida que la humillación pública parecería un rasguño. El sol brillaba con una intensidad imposible ese sábado, 14 de junio, el tipo de luz brillante y optimista que te hace creer que nada podría salir mal. El patio trasero de la casa de Sofía y Mateo en Sevilla era un mar de rosa pastel y azul. Globos, serpentinas, un pastel de 3 pisos con glaseado blanco y un gran signo de interrogación en la parte superior. Tenían a más de 100 personas allí. Amigos de la universidad, colegas de Mateo de la firma de arquitectura, los primos de Sofía que habían conducido desde Barcelona y sus padres radiantes de orgullo. Con 7 meses de embarazo, Sofía se sentía como una reina, presidiendo la celebración más alegre de su vida. Su mano descansaba casi permanentemente sobre la curva de su vientre, una conexión constante y tranquilizadora con la pequeña persona que ya amaba más que a la vida misma. Mateo, su esposo de 5 años, era el anfitrión perfecto. Se movía entre la multitud con un encanto natural. Su brazo alrededor de los hombros de ella, su risa resonando por el césped. La besaba en la sien y susurraba: «¿Estás bien, osita?» Era todo lo que una mujer podía desear. Atento, exitoso, apuesto. Eran la pareja perfecta con la vida perfecta, a punto de dar la bienvenida a su primer hijo. O eso creía Sofía. Mirando hacia atrás, se daría cuenta de que las señales estaban allí, pero eran como susurros en un huracán, demasiado débiles para ser escuchados por el rugido de su propia felicidad. Estaba la forma en que la hermana de Mateo, Carla, miraba a Sofía cuando creía que no la estaban viendo. Una mirada tensa y analítica que se sentía menos como afecto fraternal y más como una evaluación. Estaba la forma en que Mateo se había vuelto ligeramente distante durante el último mes, culpándolo a un proyecto de alto estrés en el trabajo. «Solo tengo mucho en la cabeza, cariño», decía, dándose la vuelta hacia su lado de la cama. Sofía lo había aceptado, por supuesto. El matrimonio se trataba de capear las pequeñas tormentas. El evento principal estaba programado para las 3 p.m. Sus mejores amigos, Pablo y Laura, sacaron el cañón de confeti gigante. Pablo, que había sido el padrino de Mateo, le dio un empujón juguetón, listo para unirse al club de papás. ¿Listo, amigo? Mateo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos.
Un destello de algo frío pasó por ellos tan rápido que Sofía casi lo perdió. Simplemente asintió y tomó su lugar junto a su esposa. El plan era simple. Pablo contaría hasta 3 y tirarían de la cuerda juntos. Rosa para una niña. Para un niño. Sofía vibraba de emoción, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Apretó la mano de Mateo. Estaba húmeda. «Te amo», susurró, su voz cargada de emoción. Él la miró, y por un segundo, ella vio a un extraño. No a su amado esposo, sino a un hombre hecho de hielo. No le respondió. «¡Oh, no!», gritó Pablo, su voz retumbando. La multitud coreó. La madre de Sofía, Carmen, ya se estaba secando los ojos con una servilleta. La madre de Mateo, Elena, estaba junto a Carla, su expresión inusualmente severa. «¡2!». Sofía apretó su agarre en la cuerda, sus ojos fijos en el cañón. Se imaginó una vida con una niña, enseñándole a pintar, trenzándole el cabello. Se imaginó una vida con un niño, viéndolo jugar a la pelota con Mateo en este mismo patio. De cualquier manera, era perfecto. «3», tiraron. ¡Pum! Una explosión masiva de vibrante confeti rosa y humo se disparó hacia el cielo, brillando bajo el sol de la tarde. Era una niña. Una niña. Lágrimas de pura alegría brotaron del rostro de Sofía. Se volvió hacia Mateo, lista para colapsar en sus brazos, para compartir el momento más mágico de sus vidas. Pero él no la estaba mirando a ella. No estaba mirando al cielo. Estaba mirando a la multitud, su rostro, una máscara de piedra. Soltó su mano y se apartó de ella. Pablo, sintiendo que algo andaba mal, comenzó a bajar el micrófono que sostenía para los discursos. Mateo se lo arrebató de la mano. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», preguntó Sofía, la alegría en su pecho, cuajándose en confusión. Él la ignoró. Golpeó el micrófono. El chirrido del feedback silenció la charla emocionada de sus invitados. Todos los ojos estaban puestos en él. En ellos. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz peligrosamente tranquila. «Es genial ver a tantos de nuestros amigos y familiares aquí para celebrar esto», gesticuló vagamente hacia Sofía y su vientre. El aire se volvió denso y pesado. La sonrisa de Sofía vaciló. «Sé que todos están emocionados», continuó, su voz cada vez más fuerte, más dura. «Una niña. Sofía siempre quiso una niña». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera hasta que gritó. Miró directamente a los padres de Sofía, luego a su propia madre. Luego volvió su mirada hacia su esposa. Estaba llena de un desprecio tan profundo que la hirió físicamente. «Pero quiero dejar una cosa perfectamente clara, públicamente». Levantó el micrófono a sus labios, sus nudillos blancos. El mundo pareció ralentizarse. Sofía podía ver cada rostro sorprendido, cada mirada confundida. Podía sentir el peso de 100 pares de ojos. «Sea lo que sea», dijo, su voz resonando con una finalidad escalofriante. «No es mío». El jadeo de la multitud fue una fuerza física que succionó el aire de los pulmones de Sofía. Le siguió un silencio profundo y resonante, roto solo por un único gemido horrorizado de su madre. Las piernas de Sofía cedieron. Tropezó hacia atrás, apoyándose en la mesa de regalos, enviando una pila de regalos cuidadosamente envueltos al suelo. El mundo se disolvió en un borrón nauseabundo de confeti rosa y rostros horrorizados. Carla, la hermana de Mateo, fue la primera en moverse. Corrió a su lado, pero no para detenerlo.
Puso una mano protectora en su brazo como si él fuera la víctima. La madre de Mateo, Elena, miró al frente. Su rostro era una losa de granito ilegible. El propio padre de Sofía, Ricardo, parecía a punto de cometer un asesinato. Comenzó a caminar hacia Mateo, pero su esposa lo detuvo, su rostro un desastre de lágrimas. Los invitados permanecieron inmóviles, un cuadro de conmoción e incomodidad. Algunas personas comenzaron a retroceder lentamente, fingiendo atender una llamada telefónica. Otros simplemente miraban, con la boca abierta. La vida perfecta, cuidadosamente construida de Sofía, acababa de ser demolida por una ejecución pública, y ella era la que quedaba sangrando en el escenario. Mateo soltó el micrófono. Cayó sobre el césped con un golpe sordo. No volvió a mirar a Sofía. Simplemente se dio la vuelta y, con Carla como su escolta, caminó entre la multitud aturdida. Se subió a su coche y se marchó, dejando a su esposa embarazada sola, humillada y rodeada de las ruinas rosas y festivas de su vida. El silencio que Mateo dejó a su paso fue más ensordecedor que cualquier explosión. Durante 1 minuto completo, nadie se movió. Simplemente miraron a Sofía, la mujer despreciada, el centro de un drama del que hablarían durante años. Su mejor amiga, Laura, fue quien rompió el hechizo. Corrió al lado de Sofía, su rostro una furiosa nube de tormenta. «¡Sofía! ¡Dios mío, Sofía! ¿Estás bien?». Envolvió a su amiga con los brazos, y solo entonces Sofía se dio cuenta de que estaba temblando incontrolablemente, todo su cuerpo sacudido por temblores. Su padre, Ricardo, un hombre al que rara vez había visto enojado, finalmente se liberó del agarre de su madre. «¡Ese cobarde! ¡Ese absoluto hijo de puta!», rugió, su voz quebrada por la rabia. La fiesta había terminado. La gente huyó como si la casa estuviera en llamas. Ofrecieron condolencias susurradas y torpes mientras se escabullían, sus ojos desviándose a todas partes, menos a Sofía. Cada mirada evitada se sentía como una nueva puñalada de vergüenza. Se iban con la historia de sus vidas, y a ella le tocaba vivir entre los escombros. Pablo, el supuesto mejor amigo de Mateo, se quedó inútilmente junto al cañón de confeti, su rostro pálido por la conmoción. «No entiendo», balbuceó, mirando a Sofía. Él no lo haría. «Sofía, lo siento mucho». Los padres de Sofía y Laura formaron un círculo protector a su alrededor, protegiéndola de las miradas de lástima. La guiaron de regreso a la casa, lejos del confeti rosa burlón que ahora cubría el césped, como evidencia de una escena del crimen. Dentro, Sofía se derrumbó en el sofá. Los temblores no cesaban. Su mente era un caos frenético, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de Mateo resonaban una y otra vez en su cabeza. «No es mío, no es mío». ¿Cómo pudo él? ¿Cómo pudo creer eso? Habían estado intentando tener un bebé durante más de 1 año. Era todo de lo que hablaban, todo lo que querían. Este niño fue concebido del amor, de la intimidad, de las promesas que se habían hecho el uno al otro. ¿Había sido todo una mentira? «Cariño, ¿qué pasó?», preguntó su madre, Carmen, su voz suave, mientras se arrodillaba ante ella. ¿Tuvieron una pelea? Sofía negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Una pelea es algo de lo que te recuperas. Esto era una aniquilación». «No hubo pelea», finalmente logró decir, con un sabor a ceniza en la boca. «Todo estaba perfecto esta mañana. Me estaba besando, llamándome osita». Su voz se quebró, y una ola de sollozos guturales la desgarró. Era el sonido de un corazón rompiéndose.
Laura estaba al teléfono, su voz baja y venenosa. Sofía solo podía suponer que le estaba dejando a Mateo un mensaje de voz que le arrancaría la pintura de su coche. Su padre paseaba por la sala de estar como un león enjaulado. Una hora más tarde, la casa estaba en silencio, excepto por el llanto de Sofía. Sus padres habían limpiado el patio trasero, negándose a dejarla ver los restos de su propia humillación. Laura había preparado té que Sofía no pudo beber. Fue entonces cuando recordó la prueba de ADN. Hace aproximadamente un mes, Mateo se le había acercado con una extraña petición. Había estado leyendo sobre nuevas pruebas de paternidad prenatal no invasivas. «Es increíble, Sofía», le había dicho, mostrándole un sitio web en su tableta. «Solo toman una muestra de sangre tuya y un hisopo bucal mío. Tiene un 99% de precisión. Es solo para tener tranquilidad, ya sabes, una formalidad, para que podamos tener este documento oficial para el álbum del bebé». Su razonamiento le pareció endeble, pero estaba tan envuelta en la alegría del embarazo que desestimó su inquietud. Pensó que era solo otra de sus meticulosas peculiaridades arquitectónicas, necesitando que cada plano fuera perfecto, cada variable contabilizada. Había aceptado sin discutir. Fueron a un laboratorio privado, dieron sus muestras y les dijeron que los resultados les serían enviados por correo electrónico en 4 a 6 semanas. La fecha de entrega de los resultados era esta semana. Él debe haberlos recibido. Debe haberlos visto y decidido creer un informe de laboratorio por encima de los 5 años que habían compartido. Pero, ¿por qué? Todo su ser gritaba que era imposible. Nunca había estado con otro hombre, ni siquiera cerca. Su vida giraba en torno a su trabajo como diseñadora gráfica, su hogar y Mateo. No había otro hombre. No había posibilidad. La prueba, susurró Sofía, sus ojos muy abiertos. Laura dejó de pasear. ¿Qué prueba? Hicimos una prueba de ADN, una prenatal, Mateo insistió. Dijo. Su padre se detuvo, sus ojos fijos en los de ella. ¿Por qué diablos haría eso? Dijo que era una formalidad, para el álbum del bebé. Pensé que era raro, pero no pensé. Se interrumpió, dándose cuenta del horror total de la situación. Esto no fue un brote psicótico espontáneo. Esto fue premeditado. Él lo había planeado. Había esperado el momento más público y más celebratorio posible para infligir la máxima cantidad de dolor. Un nuevo tipo de ira, fría y aguda, comenzó a abrirse paso a través del dolor. Sofía buscó su computadora portátil. Sus manos aún temblaban tanto que apenas podía escribir su contraseña. Inició sesión en su cuenta de correo electrónico, su corazón latiendo con un ritmo enfermo y frenético contra sus costillas. Buscó en la bandeja de entrada el nombre del laboratorio, Genética Verdad. Nada. Revisó la carpeta de spam, nada. Debe haber usado su correo electrónico, dijo, su voz plana. Él lo registró. Los resultados le habrían llegado a él. Y luego, como si fuera invocado por el mismísimo diablo, apareció una notificación en su pantalla. Era un reenvío de correo electrónico. De Mateo. De google.com search Método Arquitectura Soluciones para google.com search Softrada correodonovan.com Asunto FDJadil. Tus resultados de prueba de paternidad. Caso. Pentlogsta. No había texto de él, ni explicación. Solo el correo electrónico reenviado de Genética Verdad. La sangre de Sofía se heló. Esto era el veredicto. Laura y sus padres se reunieron detrás de ella,
conteniendo la respiración colectiva. Sofía se sentía como si estuviera en el corredor de la muerte, esperando la llamada del gobernador. Toda su vida, su identidad como esposa y madre, dependía de lo que había dentro de este correo electrónico. Con un dedo tembloroso, lo abrió. El correo electrónico era estéril y clínico, una pared de texto y un enlace a un PDF seguro. Estimado señor Donovan y señora Ruiz. Usaba su apellido de soltera, Ruiz, para el informe, lo que se sintió como otra bofetada. Adjunto encontrará el informe de su reciente prueba de paternidad de ADN prenatal no invasiva. Los resultados se basan en el análisis de la muestra de hisopo bucal proporcionada por el presunto padre, Mateo Donovan, y la muestra de sangre de la madre, Sofía Ruiz. Su mano se cernió sobre el enlace al PDF. Por un segundo fugaz, consideró no abrirlo. Podría borrarlo, fingir que nunca existió y vivir en la feliz ignorancia de su propia verdad. Pero ya era demasiado tarde para eso. La bomba ya había estallado. Esto era solo el informe de las consecuencias. Hizo clic. El documento cargó un informe simple de una página. Era en su mayoría jerga científica, intervalos de confianza y marcadores alélicos. Pero en la parte inferior, en una fuente en negrita e imposible de malinterpretar, estaba la conclusión. Conclusión del análisis. La probabilidad de paternidad del presunto padre, Mateo Donovan, con el feto es... Sus ojos escanearon el número final que le destrozó el alma. 0%. Un 0. No 99.9%. No un resultado no concluyente. Un 0 perfecto, absoluto, innegable. Basado en las muestras de ADN proporcionadas, Mateo Donovan no era el padre de su hijo. Sofía pensó que gritó, pero no estaba segura. El mundo se disolvió en un túnel de oscuridad. Lo último que escuchó fue la voz de su madre, aguda por el pánico, mientras su cabeza se precipitaba hacia el suelo. La pantalla con su veredicto condenatorio brillaba en la oscuridad detrás de sus párpados. El número 0 ardía allí, una marca en su alma. Mateo no solo era cruel, no solo era paranoico. Según las leyes de la ciencia, tenía razón. Y todo su mundo, todo lo que creía que era verdad, era una mentira catastrófica. Sofía volvió en sí en el sofá, el agudo olor medicinal de las sales aromáticas picándole las fosas nasales. Laura se cernía sobre ella, su rostro grabado con un miedo que Sofía nunca había visto antes. Su padre estaba al teléfono, su voz un murmullo bajo y urgente. Su madre le estaba aplicando un paño frío en la frente. «El correo electrónico», carraspeó Sofía, con la garganta áspera. «¿Lo viste?» La expresión de Laura era una dolorosa mezcla de lástima y confusión. «Lo vimos, cariño. Es un error. Tiene que serlo». Pero la certeza en el informe, ese 0 frío y duro, no parecía en absoluto un error. Se sentía como una prueba matemática de que ella era una mentirosa o estaba loca. Y como Sofía sabía en su corazón que no era una mentirosa, comenzaba a cuestionar su propia cordura. Los días que siguieron fueron un borrón de vergüenza y dolor asfixiante. Sus padres se quedaron con ella, tratándola como una frágil pieza de cristal. Su padre se encargó de todo. Llamó a la oficina de Mateo y le dijeron que el señor Donovan se había tomado una licencia indefinida. Llamó al móvil de Mateo, que fue directamente a un nuevo mensaje de voz. La voz fría y desconocida. «Ha llamado a Mateo Donovan. No atiendo llamadas. Si es Sofía, toda comunicación debe ser a través de mi abogado». ¿Su abogado? Hace 5 días,
estaban eligiendo nombres para su hija, y ahora necesitaban abogados para hablar entre ellos. La noticia, por supuesto, se había extendido como la pólvora por su círculo social. El teléfono de Sofía era un campo minado de mensajes de texto. Algunos eran de apoyo de amigos como Laura, que se negaban a creerlo. Otros estaban llenos de preguntas veladas y curiosidad morbosa. Sofía no podía soportar mirar ninguno de ellos. Desactivó su Facebook e Instagram, incapaz de enfrentar los fantasmas digitales de su vida feliz. Las fotos de compromiso, el álbum de bodas, el anuncio de embarazo sonriente de hace solo unos meses. Cada imagen era un testimonio de una vida que había sido una mentira. Carla, la hermana de Mateo, había bloqueado su número. Su madre, Elena, le envió a la madre de Sofía un único mensaje de texto gélido. Estamos apoyando a nuestro hijo en este momento difícil y humillante. Confiamos en que respetarán la privacidad de nuestra familia. ¿El momento difícil de su hijo? ¿Su privacidad? Sofía era la que había sido desmantelada públicamente. La injusticia de todo era un veneno que se filtraba en el amor que sentía por su hijo nonato. Se miraba el vientre en el espejo, y en lugar de sentir amor, sentía una ola de confusión y miedo. ¿Quién era esta pequeña persona dentro de ella, si no era producto de su amor por Mateo? Es el laboratorio, insistía su padre todos los días. Mezclaron las muestras. Esa es la única explicación. Los demandaremos hasta la ruina, Sofía. Llamaron a Genética Verdad. Se encontraron con una pared corporativa de calma y confianza inquebrantable. Una supervisora llamada señora Alba explicó su protocolo con una voz monótona y desapasionada. Nuestra cadena de custodia es ininterrumpida y se rastrea digitalmente desde el momento de la recolección hasta el momento del análisis. Cada muestra tiene un código de barras doble. El análisis lo realizan 2 equipos separados en 2 máquinas separadas. La posibilidad de una mezcla de muestras es, estadísticamente hablando, menos de 1 en 10 millones. 1 en 10 millones. Era más probable que le cayera un rayo. La mente de Sofía comenzó a dar vueltas, reproduciendo cada momento del último año, buscando una brecha, un agujero negro donde se suponía que debía haber un recuerdo. ¿Alguna vez había bebido demasiado? Hubo una fiesta de Nochevieja hace 9 meses. Todos habían bebido champán, pero ella regresó a casa con Mateo. Se acostó con Mateo. Hubo una conferencia de trabajo en Madrid en enero. Había tomado vino con colegas en una cena. ¿Se desmayó? ¿Sucedió algo que no podía recordar? La idea era tan vil, tan contraria a todo su carácter, que la enfermó físicamente. Era una mujer que valoraba su matrimonio. La idea de traicionar a Mateo, incluso en un estado de embriaguez olvidado, era impensable. Sin embargo, el 0 en esa página la obligó a pensarlo. Pasó horas mirando un calendario, tratando de alinear la fecha de concepción con sus recuerdos. Los médicos les habían dado una ventana, una semana a fines de diciembre. Habían estado en una acogedora cabaña en las montañas de Sierra Nevada para su aniversario. Había sido romántico, íntimo y perfecto. Fue la semana en que su hija fue concebida. Estaban completamente solos. A menos que lo imposible fuera cierto. A menos que ella tuviera una vida secreta que ni siquiera sabía que estaba viviendo. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Laura era su roca. Venía todos los días armada con helado y la negativa a rendirse. «Está bien», dijo una tarde, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar.
con un bloc de notas en la mano. Seamos detectives. No estamos cuestionando si fuiste fiel. Sabemos que lo fuiste. Estamos cuestionando la evidencia. La evidencia es la prueba de ADN. ¿Cómo podría estar equivocada la evidencia? El laboratorio dice que no puede estarlo, murmuró Sofía, apretándose más una manta. Olvídate del laboratorio. Hablemos de las muestras, dijo Laura, sus ojos brillando con determinación. Tomaron tu sangre y el hisopo bucal de Mateo. Tu sangre es tu sangre. Eso no se puede falsificar. Pero el hisopo, ¿quién manejó el hisopo? Sofía pensó en ese día en la clínica. Era un lugar pequeño y boutique. Una enfermera los había llamado. Ella misma le sacó sangre a Sofía. Luego le entregó a Mateo el kit sellado con el hisopo. Ella se lo dio a él, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Él fue al baño de hombres para hacerlo. Dijo que quería enjuagarse la boca primero, para asegurarse de que fuera una muestra limpia. El bolígrafo de Laura dejó de moverse. Levantó la vista hacia Sofía, con los ojos muy abiertos. ¿Él entró solo en una habitación con el hisopo?, preguntó. Un sobresalto recorrió a Sofía. Sí. Estuvo allí unos 5 minutos. Salió, selló la bolsa de la muestra delante de mí y se la entregamos a la enfermera juntos. 5 minutos es mucho tiempo, Sofía. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Sofía, aunque una sensación nauseabunda ya le revolvía el estómago. ¿Que él? ¿Qué? ¿Que falsificó el hisopo? Si fueras Mateo y estuvieras 100% convencido de que este bebé no era tuyo, pero no tuvieras pruebas, ¿cómo las conseguirías? No podrías falsificar una prueba de paternidad para decir que eres el padre. Pero podrías falsificar una para decir que no lo eres. Era un pensamiento monstruoso. Que Mateo, su Mateo, pudiera ser tan astuto, tan diabólicamente cruel. Pero el hombre que se había levantado en esa fiesta era un extraño para ella. Ese hombre era capaz de cualquier cosa. ¿A quién conseguiría para que se hisopara la mejilla por él?, preguntó Sofía, su mente acelerada. Tendría que ser alguien en quien confíe implícitamente. Alguien que aceptaría un plan tan loco y destructivo. Laura y Sofía se miraron, y los mismos 2 nombres aparecieron en sus mentes en el mismo instante. Pablo y Carla. Pablo era su mejor amigo, su hermano de sangre. Pero Pablo también amaba a Sofía como amiga. Era un pilar de su vida compartida. Él nunca... ¿Lo haría? Parecía tan genuinamente sorprendido en la fiesta. Y luego estaba Carla, la víbora de hermana de Mateo. Siempre había tratado su matrimonio como una adquisición hostil de su hermano. Era protectora hasta la obsesión. Tenía el motivo para sacar a Sofía de la vida de Mateo para siempre. Y tenía la crueldad. Pero ¿Mateo involucraría a su propia hermana en una mentira de esta magnitud? Hay otra persona, dijo Laura suavemente. La única persona en la que Mateo se ha apoyado todo este tiempo. La única persona que estaba a su lado cuando hizo ese anuncio. Carla. ¿Cómo lo probamos?, preguntó Sofía, una chispa de lucha regresando a su alma por primera vez en semanas. Necesitamos el ADN de Carla, dijo Laura, su expresión sombría. Y necesitamos compararlo con la muestra en archivo en Genética Verdad. Era una tarea imposible. No podían simplemente acercarse a ella y pedirle un hisopo bucal. No podían citar legalmente los registros del laboratorio sin un caso judicial que llevaría meses y expondría a Sofía a un escrutinio público aún mayor. Estaban atascadas. Tenían una teoría conspirativa salvaje que pintaba a su esposo como un monstruo maquiavélico. Pero no tenían forma de probarlo. Todo lo que Sofía tenía era el informe oficial que la declaraba adúltera y a su hija una bastarda. Esa noche, incapaz de dormir,
Sofía se encontró en la guardería que habían preparado con tanto amor. Las paredes eran de un suave lavanda. Una cuna blanca estaba montada en la esquina. Pequeños vestidos colgaban en el armario. Su mano descansó sobre su vientre y sintió una patada débil, un pequeño aleteo de vida. Lágrimas brotaron de su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de ira y determinación. Alguien estaba mintiendo. Alguien había orquestado la destrucción de su vida. O era ella en algún estado de fuga que no podía recordar, o era el hombre a quien había prometido amar por la eternidad. Y por el bien de la niña inocente dentro de ella, Sofía iba a descubrir quién. Iba a desenterrar la anatomía de esta mentira, sin importar lo que le costara. Ya no era solo una víctima, era una madre, luchando por la verdad de su hija. La teoría de que Mateo había falsificado la prueba de ADN era una espada de doble filo para Sofía. Por un lado, ofrecía una pizca de esperanza, una explicación racional que podría restaurar su cordura. Por otro, pintaba un retrato de su esposo tan monstruoso que era difícil de comprender. ¿Podría el hombre que la tomó de la mano durante la cirugía de corazón de su padre y lloró de alegría cuando vieron por primera vez un latido en la ecografía ser capaz de una crueldad tan fría y calculada? Su misión se volvió singular. Necesitaba entender por qué. Incluso si él había falsificado la prueba, ¿qué había sembrado la semilla de la duda en primer lugar? Los hombres no orquestan conspiraciones como esta de la nada. Algo o alguien tuvo que haberlo convencido de que ella era infiel. Su primer pensamiento fue confrontar a Pablo. Como el mejor amigo de Mateo, era la persona más probable para saber lo que pasaba por la cabeza de Mateo. Lo invitó a tomar un café, una reunión que se sintió profundamente incómoda. Se sentó rígidamente en el borde del sillón que Mateo solía ocupar, negándose a hacer contacto visual. «Pablo, necesito que seas honesto conmigo», comenzó Sofía, su voz firme. «¿Qué ha estado diciendo Mateo? ¿Por qué haría esto?» Pablo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Sofía, te juro que estoy tan perdido como tú. Él también me cortó. El día después de la fiesta me envió un mensaje de texto. Dijo que necesitaba espacio de todos los que estaban de tu lado. Pero antes de eso, en las semanas previas, parecía extraño. ¿Mencionó alguna duda sobre el bebé?» Él dudó. Y en esa vacilación, Sofía supo que había algo. «Pablo, por favor». Hace aproximadamente 1 mes y medio, estábamos tomando una cerveza, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaba callado. Le pregunté qué le pasaba, y solo dijo que tenía esta corazonada, que algo andaba mal. Estaba siendo muy críptico. Le pregunté si era sobre ti, y se puso a la defensiva. Dijo que su hermana Carla le había estado señalando algunas cosas. Carla. Por supuesto. Ella era el fantasma en la máquina, la titiritera moviendo los hilos. «¿Qué cosas?», presionó Sofía. «¿Qué señaló?» «No lo dijo exactamente», dijo Pablo, finalmente mirándola, sus ojos llenos de disculpa. «Solo dijo que le abrió los ojos a algunas cosas. Se calló después de eso. Lo siguiente que supe fue que me decía que había pedido una prueba de ADN, solo para asegurarse. Le dije que estaba loco, que tú nunca...» Pero no quiso escuchar. Dijo que solo lo estaba descartando para su propia tranquilidad. Así que Carla había estado goteando veneno en su oído durante meses. ¿Pero qué veneno? ¿Qué posible evidencia podría haber inventado? La vida de Sofía era un libro abierto. Después de que Pablo se fue, Sofía sintió una nueva oleada de concentración. Si Carla era la fuente, necesitaba saber su ángulo. No podía confrontarla directamente,
así que tenía que pensar lateralmente. Su mente fue a la única persona que podría tener una idea de la dinámica de esa familia. Alguien lo suficientemente cercano como para ver las grietas, pero no lo suficientemente leal como para proteger sus secretos. La antigua ama de llaves de Elena. Blanca había trabajado para los padres de Mateo durante más de 20 años antes de jubilarse. Había conocido a Mateo y Carla desde que eran niños, y siempre había sido amable con Sofía. Era una posibilidad remota, pero estaba desesperada. Sofía encontró su número y la llamó. «Sofía, querida, me horrorizó escuchar», dijo Blanca, su voz cálida y maternal. «Ese chico ha perdido la cabeza. Nunca pensé que tuviera ese tipo de crueldad». «Blanca, tengo una pregunta extraña», dijo Sofía, paseando por su cocina. «Conoces a Carla mejor que casi nadie. ¿Alguna vez me ha desagradado?» Blanca soltó una risa corta y amarga. «Oh, cariño, a Carla le ha desagradado toda mujer que Mateo ha traído a casa. Nadie fue lo suficientemente bueno para su hermano. Pero contigo fue diferente. Fue peor». «¿Peor cómo?» «Estaba celosa», dijo Blanca llanamente. «No solo de su atención, estaba celosa de tu vida, de tu felicidad. Pero también había algo más, un secreto que le aterraba que saliera a la luz». El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. «¿Qué secreto?» «No debería contarte esto», dijo Blanca, su voz bajando a un susurro. Pero Elena se le escapó una vez, hace años, después de unas cuantas copas de más de Chardonnay. Es sobre el hijo de Carla. Leo. Carla tenía un hijo de 10 años, Leo. Su esposo la había dejado cuando Leo era un bebé. Ella siempre se pintó a sí misma como la trágica madre soltera, una narrativa que generó mucha simpatía, especialmente de Mateo. «¿Qué hay de él?», preguntó Sofía. «El padre de Leo. No era su exmarido», dijo Blanca. «Carla tuvo una aventura, muy breve. Su esposo se enteró y por eso la dejó. Él sabía que Leo no era suyo. Toda la familia lo sabe. Todos acordaron mantener el secreto para proteger el nombre de la familia y proteger a Leo. Mateo prácticamente idolatraba a ese niño. Una pieza del rompecabezas encajó en la mente de Sofía. Carla, la guardiana de un enorme secreto familiar sobre la paternidad, la estaba acusando de lo mismo. Era una proyección, una forma de desviar la atención de su propio pasado, fabricando una crisis en la vida de Sofía. Pero aún no explicaba qué prueba podría haberle presentado a Mateo. Esa noche, Sofía hizo algo de lo que no estaba orgullosa. Inició sesión en la cuenta en la nube de Mateo. Compartían un plan familiar, y ella todavía tenía la contraseña. Se sintió sucia e invasiva, pero ya había superado el punto de preocuparse por la propiedad. Estaba luchando por su vida. Revisó copias de seguridad de fotos, documentos y archivos. Nada. Todo eran planos de proyectos y fotos de vacaciones. Estaba a punto de rendirse cuando revisó el historial de búsqueda en su navegador web, que estaba sincronizado con la nube. Se desplazó hacia atrás durante meses. Eran principalmente sitios web de arquitectura, artículos de noticias y resultados deportivos. Y luego lo vio. De hace 6 semanas. Una serie de búsquedas frenéticas a altas horas de la noche. Cómo obtener el ADN de un amigo sin que lo sepa. Enviar el ADN de otra persona para una prueba de paternidad. ¿Se puede usar el ADN de un hermano para una prueba de paternidad? La sangre de Sofía se heló. No había usado el ADN de Pablo. Había considerado usar el de Carla. El historial de búsqueda era la prueba. Había conspirado con su hermana para falsificar los resultados. El hisopo que presentó a Genética Verdad no había sido suyo. Había sido de otro hombre, un extraño,
o quizás a alguien que Carla conocía, asegurando que el resultado sería 0%. Fue un montaje deliberado y calculado, pero la última pieza del rompecabezas, el por qué, aún faltaba. ¿Por qué creyó tan fácilmente las mentiras de Carla? ¿Por qué era tan inseguro que preferiría creer en una conspiración contra él que en la fidelidad de su propia esposa? Siguió excavando, yendo más profundo en la nube, esta vez en una carpeta etiquetada como médico. Eran principalmente formularios de seguro antiguos y registros dentales. Pero había un archivo que no reconocía. Era un documento escaneado de una clínica de urología. Estaba fechado hace 3 años, antes de que hubieran comenzado a intentar tener un bebé. El nombre del archivo era simple: Análisis de semen, M. Donovan. Su mano temblaba tan violentamente que apenas podía controlar el ratón. Hizo clic en él. Era un informe de laboratorio lleno de datos médicos. Escaneó los gráficos y los números, sus ojos buscando el resumen. La conclusión. La encontró al final de la página. Una sola frase clínica y devastadora. Diagnóstico: azoospermia. Recuento de espermatozoides: 0 detectado. La habitación comenzó a dar vueltas. Azoospermia. Recuento de espermatozoides: 0. Estéril. Mateo era estéril. Había sabido durante 3 años que no podía tener hijos biológicos. El aliento abandonó el cuerpo de Sofía en un grito silencioso. Todo se derrumbó sobre ella a la vez con la fuerza de un tsunami. Él no sospechaba que el bebé no era suyo. Él sabía que el bebé no era suyo. Siempre lo había sabido desde el momento en que ella le dijo que estaba embarazada. Su alegría, su emoción, su mano en su vientre. La guardería que construyeron juntos, todo fue una actuación, una mentira. Había estado interpretando el papel del feliz futuro padre, mientras secretamente sabía que era biológicamente imposible. La prueba de ADN no era para ver si ella había engañado. Era su arma, su forma de demostrarle al mundo lo que él ya sabía de una manera que la destruiría por completo. No había falsificado la prueba porque fuera inseguro. La había falsificado porque necesitaba un tercero, una autoridad científica, para validar su propio secreto y exponer su traición. Carla no había estado goteando veneno en el oído de Mateo. Era su co-conspiradora en un complot para castigar a la mujer que, sin saberlo, había expuesto su vergüenza más profunda. Pero eso llevó a la pregunta final y aterradora, que ahora eclipsaba todo lo demás. Si Mateo era estéril, entonces ¿de quién era el bebé que llevaba? El calendario, la línea de tiempo, la cabaña en las montañas. Todo era insignificante. Sofía no había engañado. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Entonces, ¿cómo estaba embarazada? Un recuerdo surgió en su mente. Un recuerdo que había enterrado no por culpa, sino porque era profundamente incómodo. Fue hace unos 10 meses. Mateo había estado de viaje de negocios durante una semana. Sofía se había sentido sola y triste. Pablo había ido a hacerle compañía. Su propia relación a largo plazo acababa de terminar mal, y él estaba destrozado. Se sentaron en la sala de estar, compartiendo una botella de vino. Hablaron durante horas, llorando el uno en el hombro del otro, 2 almas solitarias lamentando diferentes tipos de pérdida. Bebieron demasiado. Sofía lo recordó ayudándola a subir las escaleras. Lo recordó arropándola en la cama. Recordó un abrazo que duró un poco demasiado. Estaba cargado de emoción, con una extraña y desesperada comodidad. Pero eso fue todo.
No pasó nada más. Estaba segura de ello. ¿No es así? La niebla del vino, la vulnerabilidad emocional, la tristeza compartida. Un temor frío y horrible comenzó a filtrarse en sus venas. Pudo un momento de dolor compartido y una niebla de embriaguez haber desdibujado una línea que nunca pensó que podría cruzarse. Una línea que ni siquiera recordaba haber estado cerca de cruzar. Solo había un hombre que había estado lo suficientemente cerca, que había tenido la oportunidad, y que en ese mismo momento estaba tan destrozado como ella. Pablo, el mejor amigo de Mateo, su mejor amigo. El padre de su bebé no era un extraño, no era una aventura de una noche. Era el hombre que había estado junto al cañón de confeti, su rostro la imagen de la conmoción. El hombre que acababa de estar en su casa, prometiendo su apoyo. El cero en la prueba de Mateo no era la mentira más grande. La mentira más grande estaba sentada justo frente a ella, todo el tiempo, escondida detrás de un rostro en el que confiaba. La revelación de la esterilidad de Mateo fue un cambio tectónico. Recontextualizó su crueldad, pero lo que es más importante, abrió un nuevo y aterrador abismo en la realidad de Sofía. Si Mateo era estéril, no solo pensaba que el bebé no era suyo, sabía que era imposible. Toda la actuación de un feliz futuro padre era una mentira diseñada para ocultar su propio secreto mientras planeaba su ruina. Este pensamiento escalofriante fue inmediatamente eclipsado por una pregunta mucho más urgente y horrible. Si no era Mateo, ¿entonces quién? Su mente retrocedió frenéticamente en el tiempo, buscando una respuesta. Cualquier respuesta que no implicara una traición. Su vida era un libro abierto, su fidelidad absoluta. No tenía sentido. Y luego un recuerdo surgió de las profundidades, uno que había enterrado no por culpa, sino por una vaga e inquietante incomodidad. Fue hace casi un año. Mateo había estado de viaje de negocios durante una semana. Pablo, cuya propia relación a largo plazo acababa de terminar en ruinas, había ido a hacerle compañía. Habían compartido una botella de vino, dos almas solitarias lamentando diferentes tipos de pérdida. La noche se volvió borrosa con el alcohol y el dolor compartido. Recordó haber llorado y a Pablo abrazándola, un abrazo que se sintió cargado de una emoción desesperada e inexpresada. Después de eso, su memoria fue una pared, un espacio en blanco. ¿Pudo un momento de dolor compartido haber desdibujado una línea que nunca pensó que podría cruzarse? El temor que se filtró en sus venas era frío y absoluto. Solo había un hombre que había estado lo suficientemente cerca, que había tenido la oportunidad, y que en ese mismo momento estaba tan destrozado como ella. Pablo, el mejor amigo de Mateo. Su amigo. Sabía que no podía vivir un segundo más con la incertidumbre. Una sola llamada telefónica urgente lo llevó a su puerta en 15 minutos, su rostro grabado con una preocupación que ahora parecía grotesca. Sofía lo llevó a la sala de estar, la misma habitación donde habían compartido esa fatídica botella de vino. No le ofreció un asiento. Se paró frente a él, con los brazos alrededor de su vientre, como para proteger a su hija de la verdad, que estaba a punto de detonar. «Sé por qué Mateo hizo lo que hizo», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Encontré sus registros médicos. Es estéril, Pablo. Ha sabido durante 3 años que no puede tener hijos». El rostro de Pablo se puso blanco. Su sorpresa parecía genuina. «¿Qué, Sofía? Eso es imposible. Es monstruoso». «Sí, lo es», dijo ella, su mirada inquebrantable,
negándose a dejarse llevar por otra actuación. Pero no es por eso que estás aquí. Su esterilidad demuestra que él no es el padre, lo que deja una pregunta que necesito que respondas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. Necesito que me cuentes sobre la noche en que Mateo estuvo en Bilbao. Él se encogió, una reacción diminuta, casi imperceptible, que le dijo todo. Él sabía exactamente a qué noche se refería. Ambos estábamos destrozados, continuó, su voz quebrándose. Bebimos demasiado. Recuerdo que me ayudaste a subir las escaleras. Y luego, no recuerdo. Pablo, te lo ruego, no me mientas, no ahora. Dime qué pasó. Su voz bajó a un susurro, pesada con el peso de la pregunta que apenas podía atreverse a hacer. ¿Este bebé es tuyo? Él la miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose, pero no salió ningún sonido. La máscara amistosa y de apoyo que había usado durante meses se hizo añicos, revelando al hombre aterrorizado y culpable que había debajo. En el horrible silencio, ella vio la verdad en sus ojos, mucho antes de que su cuerpo comenzara a temblar. Un sollozo ahogado finalmente escapó de sus labios, y él se derrumbó en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo siento mucho, Sofía», lloró, su voz ronca por un autodesprecio palpable. «Oh, Dios, lo siento muchísimo». El suelo pareció desaparecer bajo ella. Era verdad. La última y más fea pieza del rompecabezas encajó. «¿Cómo?», fue la única palabra que pudo pronunciar. Él levantó la vista, su rostro un desastre de lágrimas y vergüenza. No se suponía que pasara. Fue un error. Solo nos estábamos consolando el uno al otro. El abrazo simplemente se convirtió en otra cosa. Un momento. Un momento terrible y lamentable de debilidad y soledad. Nos despertamos a la mañana siguiente, y la vergüenza era tan inmensa que ni siquiera pudimos hablar de ello. Simplemente lo enterramos. Fingimos que era una pesadilla borracha. Explicó cómo había sentido un pico de terror cuando ella anunció su embarazo, pero lo había reprimido, eligiendo creer la verdad más fácil. Había celebrado con ellos, la culpa del cáncer carcomiéndolo por dentro. El anuncio de Mateo en la fiesta había sido un doble shock horror para ella y puro pánico para él. La traición fue un torbellino que la arrastró. Traicionada por la malicia de su esposo, la conspiración de su hermana y ahora por la cobardía de su mejor amigo. «Te quedaste ahí y me viste desmoronarme», dijo, su voz peligrosamente baja y llena de una ira creciente. «Me dejaste pensar que estaba perdiendo la cabeza. Me consolaste sabiendo que eras la fuente de todo. Te quedaste en ese césped y viste a mi esposo tildarme públicamente de adúltera por algo que tú hiciste». «Lo sé», susurró, un hombre destrozado. «Fui un cobarde. Tenía tanto miedo». «¿Miedo?». La palabra encendió su furia. Señaló la puerta con un dedo tembloroso. «¡Fuera!». «Sofía, por favor». «¡Fuera!», gritó, el sonido desgarrándose de su garganta, crudo y purificador. «¡Fuera de mi casa! ¡No me vuelvas a hablar nunca más!». Él tropezó. Le dio una última mirada suplicante. Ella se negó a reconocerlo y huyó. Sofía se quedó sola una vez más, el silencio de la casa presionándola. Pero esta vez no estaba en una niebla de confusión. Estaba de pie bajo el duro y feo resplandor de la verdad completa. Dale me gusta a este video si la historia de Sofía te ha conmovido. Las horas después de la confesión de Pablo no estuvieron llenas de dolor, sino de una fría y dura determinación. El misterio estaba resuelto, y todo lo que quedaba era el ajuste de cuentas. El sistema de apoyo de Sofía, sus padres y Laura se convirtieron en su consejo de guerra, su furia silenciosa reforzando la suya propia. Armada con cada pieza de la verdad,
envió un solo mensaje de texto a Mateo, Carla y su madre, Elena. Casa de Elena, domingo al mediodía. Estén allí. Todos ustedes. Es hora de que terminemos con esto. Sabía que su arrogancia no les permitiría negarse. El domingo, Sofía entró en el salón formal de Elena, con Laura, una presencia silenciosa y formidable, justo detrás de ella. Los tres la esperaban como ella esperaba. Mateo con aspecto fantasmal, Carla desafiante en un sillón y Elena, la matriarca, presidiendo desde el sofá con un rostro de cemento. «Sofía», comenzó Elena, su voz goteando con descendencia. «No estoy segura de cuál es el propósito de esta pequeña reunión. Por lo que a nosotros respecta, el asunto está resuelto». Una risa corta y sin humor escapó de los labios de Sofía. «Oh, Elena, apenas estamos empezando». Su mirada se posó en Mateo, quien se negó a mirarla a los ojos. «Mírame, Mateo», le ordenó, su voz clara y fría como el hielo. Él se encogió y lentamente levantó la cabeza. «Me crucificaste basándote en una prueba de ADN que decía que tu probabilidad de ser el padre era 0», afirmó Sofía, paseando lentamente hacia el centro de la habitación. «Y tenías razón, la probabilidad es 0». Carla sonrió. «Así que lo admites. Nos alegra que finalmente hayas aceptado tu indiscreción». «¿Mi indiscreción?», respondió Sofía, volviendo toda su atención a Carla. «Esa es una palabra audaz de una mujer que le ha estado mintiendo a su propio hijo toda su vida sobre quién es su verdadero padre». El color se le fue del rostro a Carla. Elena jadeó. «¿Cómo? ¿Cómo te atreves?», balbuceó Carla, su compostura desmoronándose. «Blanca les envía saludos», dijo Sofía con frialdad. «Es curioso cómo los secretos salen a la luz cuando empiezas a destrozar la vida de otras personas». No esperó una respuesta, volviéndose hacia su esposo vaciado. «Pero no necesitabas las mentiras de Carla, ni una prueba falsificada para convencerte, ¿verdad, Mateo? Siempre supiste que no podías ser el padre». Sacó un papel doblado de su bolso. «Encontré esto, tu informe de laboratorio de hace 3 años. El diagnóstico fue azoospermia, un recuento de espermatozoides de 0. Eres estéril, Mateo». El término médico aterrizó en la habitación silenciosa como una granada. Elena miró a su hijo, su rostro una máscara de horror. Mateo finalmente se quebró, desplomándose en su silla. «Es verdad», susurró la confesión, apenas audible. Estaba avergonzado. «Eras más que avergonzado. Eras un cobarde. Y luego fuiste cruel», dijo Sofía, su voz elevándose con justa ira. «Cuando quedé embarazada, no viste un milagro, viste una traición. Así que tú y tu hermana tramaron un plan asqueroso, no solo para divorciarse de mí, sino para aniquilarme. Querías castigarme por mi infidelidad. Pero más que eso, querías castigarme por tener un hijo cuando tú no podías». Su mirada se posó en la matriarca. «Y tú, Elena, lo permitiste. Hablaste de privacidad mientras tu hijo cometía un acto de profunda violencia psicológica. Elegiste su mentira por encima de mi verdad, sin dudarlo un momento». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio entre ellos. Todos estaban tan obsesionados con quién era el padre, así que se los diré. El padre es Pablo. La cabeza de Mateo se levantó, su expresión derrotada retorciéndose en una máscara de rabia pura y sin adulterar. La ironía era asfixiante. «¿Pablo?», siseó el nombre como veneno. «Sí, Pablo», confirmó Sofía, su voz firme, en un momento de debilidad y miseria por ambos. Un terrible error que él al menos tuvo el coraje de confesarme en la cara. A diferencia de ti, que habrías llevado tus mentiras maliciosas a la tumba. Ella se quedó allí en el centro de su ruina autoinfligida,
sin sentir nada más que la fría finalidad de un final. El amor estaba muerto. «Este es el mundo que crearon», dijo en voz baja. «No solo terminaron un matrimonio, destruyeron una amistad de por vida y fracturaron a su propia familia. Todo porque el ego de un hombre era más frágil que el corazón de su esposa». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirándolos a los tres una última vez. «Mi abogado se pondrá en contacto. No quiero nada de ti más que un divorcio, Mateo. La casa está a mi nombre. No me contactes a mí ni a mi hija nunca más». Sus ojos recorrieron a todos ellos. «A ninguno de ustedes». Sofía salió de esa casa y no miró hacia atrás. Fue solo cuando estuvo a salvo en el coche con su familia que finalmente se permitió llorar. No eran las lágrimas de una víctima, sino de una guerrera. La guerra había terminado. La verdad había salido a la luz. Y ella era libre. Al final, el confeti rosa fue barrido. Las mentiras fueron expuestas, y las personas que intentaron romper a Sofía quedaron destrozadas en su propia prisión de engaño. Su hija, Lucía, nació 3 meses después, sana y hermosa. Tiene los ojos de su madre y una fuerza que proviene del fuego por el que caminaron juntas. La relación de Sofía con Pablo es complicada. No es un romance, sino un acuerdo de copaternidad frágil y cuidadosamente manejado, construido sobre la honestidad y un amor compartido por su hija. Él trabaja todos los días para ganarse una pizca de la confianza que destrozó. Sofía perdió un esposo y una vida que creía querer, pero encontró algo mucho más valioso: a sí misma. Descubrió una resiliencia que nunca supo que poseía y un amor feroz e incondicional por su hija que se ha convertido en el fundamento inquebrantable de su nueva vida. Esta historia no es solo sobre la traición, es sobre el increíble poder de la verdad, el coraje que se necesita para luchar por ella y la paz que puedes encontrar cuando te alejas de la toxicidad y eliges construir tu propia felicidad desde cero. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias inspiradoras.